El 15 de mayo de 1948 es considerado por el pueblo palestino como el comienzo del éxodo de su tierra. Un día antes, nació formalmente el Estado de Israel y Gran Bretaña se retiró de Palestina, que ocupaba desde 1922. Los británicos ya no podían manejar más el conflicto entre 600.000 judíos que querían construir un Estado propio, donde vivían 1.300.000 árabes. Joseph Baetz, director de la agencia judía, decía: debe quedar claro que en el país no hay lugar para ambos pueblos. No queda otro recurso que trasladar a los árabes a los países vecinos. Hay que trasladarlos a todos sin que quede una sola aldea ni tribu. El 29 de noviembre de 1947, sin consultar a la población local, la Organización de las Naciones Unidas decidieron la partición del territorio de Palestina para construir un Estado árabe y un Estado judío. Aunque los árabes eran la inmensa mayoría, la partición les otorgó solo un 43% del territorio. El 57% fue para los judíos, que apenas poseían el 7% de las tierras. Todos los árabes se opusieron a la partición y se levantaron en armas para impedir la creación del Estado de Israel. Mientras el 15 de mayo los judíos festejaban el nacimiento de su Estado y las grandes potencias del mundo acompañaban el festejo, comenzaba a gestarse otra historia, la de un pueblo expulsado masivamente de su territorio. Miles de palestinos fueron forzados a abandonar sus hogares con lo opuesto. Sus casas, negocios, fábricas fueron saqueados y sus rebaños pasaron a manos judías. La inmensa mayoría de sus ciudades y pueblos fueron destruidos y borrados del mapa por el ejército judío. A varios de ellos se les cambiaron los nombres y pasaron a ser poblados por los inmigrantes judíos que habían llegado a Palestina escapando de la barbarie nazi. Sobre las ruinas de casas, escuelas, mezquitas o cementerios se plantaron miles de árboles y florecieron bosques, con el propósito de borrar todo rastro de quienes habían vivido allí por siglos. En diciembre de 1948, la Resolución 194 de Naciones Unidas declaraba que los palestinos tenían el derecho de regresar a sus hogares. Decenas de miles intentaron regresar, pero las leyes del nuevo Estado se lo impidieron. Se habían convertido en refugiados, desposeídos de absolutamente todo. Finalizada la guerra con los países árabes, el Estado de Israel nació sobre el 78% del territorio de Palestina, un territorio muy superior al que le había asignado Naciones Unidas. La mayoría de los palestinos se instaló en campamentos de refugiados en el Líbano, Jordania y los otros países árabes. Su único anhelo, el retorno. Hoy se calcula que son 5 millones los descendientes de aquellos que fueron expulsados de su tierra. 58 años después, muchos de los palestinos todavía conservan las llaves de sus hogares, a los cuales nunca pudieron regresar. Tenemos nosotros el caso de la existencia de un Estado artificialmente creado, producto de los intereses de las potencias imperialistas, que es el Estado judío. Una vez me acuerdo que el presidente iraní dijo que el Estado judío no debería existir, y eso se interpretó como que Irán quería borrar de la faz de la tierra a Israel, ¿verdad? Lo cual fue una interpretación interesada de las palabras de Ahmadinejad. Una cosa es que diga que es un Estado que no tiene razón de ser, y otra es que ellos estén proponiéndose borrar del mapa al Estado de Israel, al Estado judío. Y la verdad es que el Estado judío
es una aberración. Es una aberración. Lo que pasa es que es una realidad. ¿Me entiendes? Es una realidad, entonces pues ni modo. Hay que entender esa realidad. Ah, claro, y atómica. Sí. Y ahí no hay problema que ellos tengan armas atómicas. Para los gringos, claro, no hay problema porque son sus aliados. Entonces, el Estado judío fue creado luego de la Segunda Guerra Mundial en base a una religión. O sea, porque el Estado judío se constituye alrededor de una confesión religiosa, que es el judaísmo. Sí, es que ¿por qué esto? Exactamente. Fíjate que se da la situación siguiente, ¿no? Existió ahí siempre una población autóctona en Palestina, en esa zona geográfica que es Palestina, que antes era llamada los filisteos. De ahí viene la palabra Palestina. Luego vino el surgimiento de la cultura árabe y los antiguos filisteos pasaron a ser parte de la cultura árabe, se convirtieron en los palestinos. Fíjate que desde la primera vez que llegaron ahí los israelitas, ya fue en plan de conquista. Estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Después fueron dispersados por el Imperio Romano, por el mundo, y ya no siguieron viviendo ahí, de donde nunca fueron pobladores originarios. Pero bueno, vivieron ahí varios siglos, después se dispersaron por el mundo, quedaron algunos ahí todavía. Cuando se cree el Estado judío, vuelven. Ahí lo que se da es lo siguiente: a veces se quiere manipular esto desde el punto de vista religioso. Siempre. Aquí hay alguna gente que dice de que bueno, ellos... Que Dios le dijo a Abraham de que todos los que se opongan a tus descendientes serán malditos por los siglos de los siglos. Y fíjate que eso es no conocer la Biblia. Porque resulta que los descendientes de Abraham son tanto los judíos como los árabes. Ambos descienden de Abraham. Hay otra cosa más grave que no toman en cuenta los que, tratando de utilizar el elemento religioso, pretenden defender a ultranza el Estado judío. Sí, sí, que es Dios el que lo... correcto. Y es lo siguiente, que se olvidan que si a eso nos ponemos, de que los judíos fueron los que pidieron que salvaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús, ¿verdad? Bueno, eso es lo que eso es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, por eso, si a eso nos ponemos, ¿verdad? Si a eso nos ponemos, pero tampoco eso... Eso pues depende pues de cada quien. Esa es una cuestión que ha servido también para otra aberración racista, que es el antisemitismo, ¿verdad? Que es el odio a los judíos, claro. Que no es correcto, que no es ético, que no es éticamente algo correcto desde ningún punto de vista, el punto de vista moral, revolucionario, cristiano, cualquier punto de vista, es incorrecto que porque alguien es judío, pues rechazarlo, por rechazar a un pueblo, pues a ningún pueblo del mundo. Todos los pueblos del mundo tienen derecho a existir, son nobles y tienen valores, culturas, tradiciones. El hecho de que los hayan concentrado ahí en ese lugar los grandes grupos de poder de decisión en el mundo, el que toman las decisiones por intereses geopolíticos, etcétera, esa es otra historia, ¿verdad? Pero fíjate que hay más judíos en los Estados Unidos que en Israel. Sí. ¿Y por qué no crearon en los Estados Unidos? Ellos son los que mandan, además. El enclave judío. ¿Por qué no lo crearon en los Estados Unidos y lo fueron a crear ahí? Porque ellos necesitaban tener ahí un enclave que respondiera a sus intereses, ¿verdad? Y que le debiera su existencia a las grandes potencias occidentales, y por eso fueron que pusieron ahí. Más bien han utilizado a ese pueblo como un escudo. Pero el problema no son los judíos. Ya por último, no es ni el Estado de Israel, el Estado judío, que bueno, que exista, pues. No, eso es una realidad que ya contra eso no se puede hacer nada. Pero
tiene que respetar el derecho de los palestinos también a existir como Estado. ¿Me entendés? O sea, ellos quieren la paz. ¿Qué más condiciones favorables para la paz que dejar en paz a los palestinos, que tengan su derecho a existir, que ya fue hasta reconocido por la ONU cuando los declaró miembro invitado, observador? Ellos tenían un estatus en la ONU, observador, y ahora se convirtieron en miembros de la ONU, creo que sin derecho a voto, ¿no? Con derecho a voz, algo así, pero que sí, únicamente a voz. Pero sí fue un reconocimiento implícito a la existencia del Estado judío. ¿Por qué? Como es, mejor dicho, del Estado palestino, porque se establece en esa resolución, el Estado palestino tendrá un asiento en la ONU, se le nombra como Estado, ¿verdad?, a Palestina. Entonces, ya eso es un gran avance en ese sentido. Entonces, tenés el caso de Siria, ¿verdad?, que es un país que ha sostenido una posición consecuente con los intereses de los pueblos árabes frente a la amenaza del sionismo, porque fíjate bien, ahí es donde viene lo otro. El problema no es en sí el Estado judío, ¿me entendés? Aunque haya sido creado por la fuerza y todo lo que vos querrás, pero el problema en sí es el sionismo, que es la ideología en base a la cual los gobernantes israelíes promueven ¿cómo te dijera? El predominio, su predominio en el Medio Oriente. Y esa es la verdadera amenaza a la paz en esa zona del mundo. Entonces, todo el que se opone a esos intereses, que son los intereses del imperialismo, como Siria, todo el que se opone, como el gobierno sirio, es agredido, como está siendo agredida Siria por fuerzas mercenarias al servicio de Turquía y de Arabia Saudita.